Buenos días, feliz año a todos. Bienvenidos al webinar de novedades terapéuticas frente a la problemática emergente de las MBLs, que está coordinado por el grupo AFIM y patrocinado por Pfizer. Nada, tenemos esta mañana a dos ponentes, como podéis ver. Está el doctor José Luis del Pozo León, que es jefe de servicio de enfermedades infecciosas y microbiología clínica de la Universidad de Navarra de Pamplona. Es especialista en microbiología y fellow en enfermedades infecciosas entre el 2006 y el 2009. Afortunadamente ha participado con nosotros en nuestra sociedad en más de un webinar y más de algún proyecto y publicación, ¿verdad, José Luis? Así que nada, desde aquí agradecerte el que quieras compartir otra vez tu conocimiento con nosotros. También tenemos a la doctora Sonia Luque, que es adjunta consultora del Servicio de Farmacia del Hospital del Mar y coordinadora actualmente del Grupo AFIN. Forma parte también del miembro del Comité Ejecutivo del Grupo PKPD de Europa y nada, es una compañera más con la que creo que en los últimos años no hago más que hablar casi a diario. Así que nada, bienvenidos a los dos. Deseamos que os guste este webinar que han preparado y comentaros al público. Lo diré otra vez al finalizar la charla de ambos, o sea, empezará el doctor del Pozo y continuará la doctora Luque y al finalizar realizaremos la serie de la parte de preguntas, ¿vale? Comentar a los que estáis ya conectados que para si queréis lanzar alguna pregunta a los ponentes se tiene que hacer por las preguntas y respuestas que podéis ver aquí en el Zoom, ¿vale? Y yo o sea, las ejecutaré al finalizar las ponencias. Si alguna pregunta se queda sin contestar por falta de tiempo, porque tenemos hasta las 9:15, no os preocupéis que se contestarán por vía email, ¿vale? Nada, no pierdo más tiempo, así que, José Luis, puedes empezar. Gracias. Bien. Muchísimas gracias, Leonor, por la presentación. Para mí, la verdad es que es un lujo poder estar aquí hoy con todos vosotros y compartir estos webinars de la SEF y del Grupo AFIM. Y efectivamente, ya hemos trabajado varias veces juntos y la verdad es que es un lujo. Y también es un lujo pues, compartir webinar y sesión con Sonia, gran profesional y amiga desde hace ya un montón de años y con la que yo también hablo mucho, Leo. O sea que está Sonia en todas partes. Y nada, yo voy a hacer una revisión en 20-25 minutos donde voy a plantear varios temas y esta será un poquito la agenda, ¿no? Hablar un poquito del desafío epidemiológico de las metalobeta-lactamasas en nuestro medio, en la actualidad. Daré unas pinceladas sobre cuál es el impacto de estas infecciones producidas por este tipo de microorganismos en nuestros pacientes y finalmente haré un barrido por las opciones terapéuticas en este tipo de infecciones. Eh, Todos sabéis que los bacilos gram negativos son auténticos maestros en el arte de la generación y posesión de mecanismos de resistencia. Y fijaos que aquí tenéis a 5 de los grandes, dos enterobacterias como E. coli y Klebsiella pneumoniae y dos bacilos gram negativos no fermentadores como Acinetobacter y Pseudomonas. Y fijaos la gran cantidad de mecanismos de resistencia que tienen estos microorganismos, ¿no? Enzimas modificantes de antibióticos, bombas de flujo, mutaciones de la diana, remodelación de las porinas, pero sin duda entre todas ellas el mecanismo más frecuente, más extendido y que más problemática supone es la producción de beta-lactamasas, ¿no? Que fijaos la gran cantidad de beta-lactamasas diferentes y distintas que portan y expresan pues estos 5 ejemplos que os he puesto aquí, ¿no? Las beta-lactamasas, hay varias clasificaciones, esta es una clasificación muy clínica y creo que es muy didáctica, están divididas en 4 grupos, en 4 clases, la clase A, B, C y D, que son beta-lactamasas que tienen un núcleo de serina, como veis aquí, ahí hay un núcleo con este aminoácido, y las metalo-beta-lactamasas son las beta-lactamasas de clase B, que se caracterizan por tener 1 o 2 moléculas de zinc como núcleo de la enzima, ¿no? Nos vamos a dedicar hoy a ver estas beta-lactamasas de clase B o también llamadas metalo-beta-lactamasas por este anillo de zinc que tienen en su interior, ¿no? Estas enzimas de clase B son extraordinariamente heterogéneas bajo el punto de vista molecular y aquí tenéis, por ejemplo, fijaos las de clase D, la distribución o la semejanza molecular de las enzimas, y fijaos cómo las de clase B, pues para empezar están divididas en 3 grandes grupos, ¿no? Las B1, B2 y B3, porque son heterogéneamente muy diferentes entre ellas, ¿no? Incluso dentro de la clase B1 o B3, pues hay una gran diversidad, una gran heterogeneidad que va a tener un impacto relevante a nivel microbiológico y a nivel clínico. Fruto de esta heterogeneidad, pues fijaos como, por ejemplo, las enzimas de clase NDM, las New Delhi metalobeta-lactamasas, descritas en torno al año 2009, con un tipo. Fijaos cómo han ido apareciendo nuevos subtipos de esta enzima hasta tener en el año 2019
28 subtipos diferentes, actualmente hay muchos más, y cada uno de estos subtipos va a tener una actividad hidrolítica diferente sobre los distintos fármacos. Es decir, que a día de hoy es muy importante saber exactamente cuál es el subtipo de metalobeta-lactamasa que tiene nuestro paciente. Ya no solo el nombre, sino también el subtipo, ¿no? Hay dos tipos de metalobeta-lactamasas. Las bacterias pueden portarlas a nivel cromosómico de manera constitutiva, y es lo que ocurre, por ejemplo, con Stenotrophomonas maltophilia, que porta esta metaloenzima, la L1, o lo que pasa con otros bacilos gram negativos no fermentadores, como el Elisabethingia, o con otras bacterias, como por ejemplo Bacteroides fragilis o Bacillus cereus, que tienen una metalobeta-lactamasa constitutiva. Sin embargo, la mayor parte de metalobeta-lactamasas son portadas en plásmidos, son plasmídicas, son transferibles, y de ahí el gran problema, ¿no? Y aquí nos encontramos las grandes metalobeta-lactamasas, las de tipo BIM, que son las de Verona, las NDM, New Delhi metalobeta-lactamasas, las IMP, que son imipenemasas, pero luego hay otro buen número de metalobeta-lactamasas diferentes. Estas metalobeta-lactamasas van asociadas a plásmidos y son transferibles. Las metalobeta-lactamasas tienen aparte otra característica, y es que en muchas ocasiones nos las encontramos pegadas a la membrana interior de la bacteria, de manera que a través de microvesículas que se liberan de estas bacterias y que pueden portar estas metalobeta-lactamasas, pueden ser transferidas de una manera muy eficaz de un microorganismo a otro. Y esto es lo que vemos muchas veces en nuestros pacientes cuando aislamos un microorganismo productor de una metalobeta-lactamasa en un exudado rectal, y al cabo de los pocos días nos aparecen 2 o 3 bacterias de otro género portadoras también de esta misma metalobeta-lactamasa. Probablemente la transmisión se realice de una bacteria a otra a través de plásmidos o a través de estas microvesículas, ¿no? ¿Cuál es la epidemiología? Voy a intentar hacer un barrido de la epidemiología actual de estos bacilos gram negativos productores de metalobeta-lactamasas. Pues fijaos, la historia empieza en el año 1990 con la descripción de la primera metalobeta-lactamasa, la IMP, en Japón. La NDM supone un cambio radical por la extensión tan rápida que tiene, partiendo de Nueva Delhi y diseminándose a lo largo de todo el mundo a partir del año 2009. Y en España la primera descripción de un paciente con infección por una metalobeta-lactamasa es en el año 2005. Y de ahí hasta hoy esta problemática ha ido claramente en aumento, ¿no? Si miramos datos publicados en el año 2020, fijaos que en enterobacterias la metalobeta-lactamasa más prevalente a nivel mundial en general son las de tipo NDM, seguidos de las enzimas de tipo BIM, pero fijaos que, por ejemplo, en Australia o en Japón son las IMP las predominantes. Con esto quiero decir que es muy importante conocer la epidemiología regional, por supuesto, pero es crítico también conocer datos propios ya no solo del país, sino de los hospitales, porque en cada uno de los hospitales de la geografía española, por ejemplo, pues predominan unas u otras metalobeta-lactamasas, en este caso en enterobacterias. Fijaos que dentro de las metalobeta-lactamasas enterobacterias, las de tipo NDM, lo que comentábamos antes, ¿no? Las de tipo NDM1 representan aproximadamente el 70%, y las NDM de tipo 5 representan un 24%. Son prácticamente el 90% de las infecciones por NDMs que vemos están causadas por NDMs de tipo 1 o de tipo 5. Fijaos que en Pseudomonas aeruginosa es un poquito distinto, ¿no? A nivel global predominan las enzimas de tipo BIM, ¿vale? Aunque fijaos que en este mapa pues no hay datos en España, ahora lo vamos a ver, pero también de nuevo, ¿no? Dependiendo un poquito de la región geográfica, puede haber predominancia de unas enzimas o de otras, de manera que es importante conocer estos datos epidemiológicos. En España tenemos los datos del estudio CARBAMAP, donde fijaos que en enterobacterias predominan desde el año 2014, hay datos hasta el 2018, predominan las enzimas de tipo OXA48, que no son metalobeta-lactamasas, son enzimas de clase D, pero fijaos que si vemos las metalobeta-lactamasas que estarían aquí en morado, ahora vamos a ver algún dato más específico, pero fijaos en Pseudomonas aeruginosa, las carbapenemasas, que fundamentalmente son metalobeta-lactamasas y fundamentalmente son enzimas de tipo BIM. ¿Vale? En enterobacterias las que predominan habitualmente son las de tipo NDM o tipo BIM, ¿no? Que son las dos más frecuentes en nuestro medio. En Pseudomonas, fijaos que además tenemos estos datos publicados, perdón, en el año 2023 del estudio coordinado por Antonio Oliver desde Mallorca, donde vemos que, aunque ya sabemos que la resistencia fundamental a carbapenémicos por parte de Pseudomonas no está mediada a través de carbapenemasas, no está mediada a través de metalobeta-lactamasas, pero aquellas especies de pseudomonas que portan estas enzimas, pues fundamentalmente a nivel nacional son enzimas de tipo BIM o de tipo GES. Estas son las dos carbapenemasas más frecuentes en pseudomonas. Es decir, que si hablamos de metalobeta-lactamasas son las de tipo BIM las que predominan en pseudomonas, ¿no? ¿Y qué ocurre con estas metaloenzimas? Pues fijaos que todos los betalactámicos, o casi todos, ahora veremos la excepción,
tienen esta característica común, que es el estructural, que es el anillo betalactámico y que es común a la práctica mayoría de los betalactámicos, que está marcado aquí en color rosa. Fijaos que las metalobetalactamasas, a través de su núcleo de zinc, son capaces de hidrolizar a través de la unión a este anillo betalactámico, hidrolizar y destruir el anillo betalactámico de manera que dejan inutilizado al fármaco, al betalactámico. Y esto es común para la práctica mayoría de betalactámicos. Hay dos excepciones. En primer lugar, los monobaltámicos, cuyo representante fundamental es el Actronam, que tiene medio anillo betalactámico, digamos, no tiene un anillo betalactámico completo, con lo cual han perdido la diana de las metalobetalactamasas, de manera que el Actronam muestra una resistencia intrínseca a la acción de las metalobetalactamasas. Las MBLs no van a ser capaces de hidrolizar el Actronam, puesto que no van a encontrar la diana del anillo betalactámico. Puede haber otros mecanismos de resistencia a Actronam, la producción de betalactamasas de espectro extendido o la modificación de las porinas, ¿vale? Pero las metalobetalactamasas son incapaces de hidrolizar el Actronam. Y la segunda excepción es el cefidrocol. El cefidrocol sí que tiene este anillo betalactámico constitutivo, pero tiene dos cadenas laterales, la cadena C3 y la C7, que están en torno a este anillo betalactámico y protegen al anillo betalactámico de la acción hidrolítica de las metalobetalactamasas. De nuevo, puede haber otros mecanismos de resistencia al cefidrocol, problemas de permeabilidad de membrana o mutaciones de la PBB3, pero las metalobetalactamasas no es que no sean capaces de hidrolizar el cefidrocol, sino que lo hacen de una manera muy lenta. Si miramos datos in vitro, fijaos que aquí tenéis en verde el Actronam y Bactan, actividad sobre enterobacterales. Fijaos que si al Actronam le sumamos el Avibactam, que el Avibactam es el inhibidor más potente que tenemos frente al resto de carbapenemasas, inhibe las carbapenemasas, las betalactamasas de clase A, de C y D, y junto con el Actronam, que es resistente a la clase B, probablemente sea el fármaco con mayor estabilidad frente a las carbapenemasas. Fijaos en enterobacterias en general la buena actividad que tiene Actronam y Bactam. Cuando hablamos de enterobacterias productoras de carbapenemasas, por lo que os he comentado, la susceptibilidad in vitro es prácticamente del 100%. A continuación tendríamos otros betalactámicos con inhibidores, combinados con inhibidores, ceftibactam y meropenem-vaorbactam. Y frente a Pseudomonas aeruginosa, como ya conocemos también, el mecanismo de resistencia fundamental no es la producción de enzimas, sino que son alteraciones de las porinas o la hiperproducción de AMCE. Fijaos cómo el Actronam y Bactam pues, mantiene una actividad in vitro relevante, de en torno a un 80%, pero en Pseudomonas, Ceftazima avibactam u otros betalactámicos con inhibidores de betalactamasas, como ceftriaxona, tazobactam o imipenem-relebactam, tendrían una actividad superior a la de Actronam y Bactam. ¿Qué es lo que ocurre en las enterobacterias portadoras de carbapenemasas? Pues fijaos que independientemente del tipo de carbapenemasa, aquí tenemos las KPCs, que son unas de las más frecuentes en nuestro medio, son carbapenemasas de clase A. Fijaos cómo el Actronam y Bactam mantiene una actividad in vitro cercana al 100%, igual que cefidrocol o igual que, o muy parecida a la de otros betalactámicos con inhibidores de betalactamasa, como ceftazina y Bactam, por ejemplo, o meropenem-vaorbactam. Pero cuando hablamos de metalobetalactamasas, fijaos cómo es Actronam y Bactam el único fármaco que mantiene una actividad homogénea y prácticamente del 100% in vitro, ¿no? A una distancia, 72% de datos de susceptibilidad in vitro estaría el cefidrocol y ya más abajo el resto de betalactámicos con inhibidores que no son capaces de inhibir las metalobetalactamasas. Fijaos, haciendo una puntualización en el cefidrocol, he dicho antes que no es que así como las metalobetalactamasas no hidrolicen el Actronam, en el caso del cefidrocol, el tema está en que la metalobetalactamasa hidroliza muy lentamente el cefidrocol. Fijaos aquí en este trabajo cómo se ve la velocidad relativa de hidrólisis de distintos betalactámicos, cefepime, ceftazidima, meropenem y cefidrocol, y fijaos cómo estas velocidades tan altas de hidrólisis, de destrucción de las moléculas, es mucho más bajita en cefidrocol. Y esto hace que este fármaco, a pesar de ser hidrolizado lentamente por las metalobetalactamasas, tenga cabida o tenga hueco en el tratamiento de estas infecciones, como veremos posteriormente. Y de nuevo, lo mismo que hemos comentado antes, es muy importante saber el tipo de enzima, no es lo mismo una IMP o una BIM que una NDM, y dentro de las NDM, por ejemplo, no es lo mismo una NDM de tipo 1 o de tipo 2 o de tipo 5, por ejemplo. Fijaos cómo la resistencia de cefidrocol a la hidrólisis por una imipenemasa o por una enzima de tipo BIM, la velocidad de hidrólisis es muy bajita, es decir, que son bastante estables frente a estas enzimas. Sin embargo, la velocidad de hidrólisis de cefidrocol por parte de NDM1 o 5 es un poco más alta o relativamente más alta que cuando hablamos de las enzimas de tipo BIM o IMP. Es decir, que el tipo de metalobetalactamasa importa mucho y además el subtipo pues también, ¿no? Fijaos cómo estos datos los vemos
en in vitro este trabajo que hemos visto de velocidad de hidrólisis, porque fijaos cómo si miramos las CMIs 90, fijaos cómo en el caso de cefidrocol, cuando estamos hablando de enterobacterias productoras de BIM, fijaos cómo la susceptibilidad o la CMI 90 pues es de 2, teniendo un 90% de los aislados una CMI menor o igual de 2. Sin embargo, cuando hablamos de enzimas de tipo NDM, esta CMI 90 aumenta, es de 4 y tenemos solamente un 58% de los aislados con una CMI menor o igual de 2. Es decir, que de nuevo lo que hemos comentado, ¿no? La CMI, o sea, el tipo de metalobeta-lactamasa es relevante, ¿no? El año pasado revisamos en nuestro grupo toda la literatura in vitro que había sobre actividad in vitro de metalobeta-lactamasas en enterobacterias, en Stenotrophomonas o en Acinetobacter baumannii, y hicimos este radar plot de susceptibilidad donde podemos ver en amarillo tenemos el porcentaje de aislados sensibles a atenolol y bactam, son trabajos in vitro, y en azul tenemos el porcentaje de aislados susceptibles a cefidrocol. Como podéis ver aquí, cuando hablamos de enterobacterias productoras de metalobeta-lactamasas, claramente atenolol y bactam tienen una mayor actividad que cefidrocol. Cuando hablamos de enterobacterales productores específicamente de estas NDM, cefidrocol pierde un poquito de actividad, mientras que atenolol y bactam la mantiene. Cuando estamos hablando de Pseudomonas aeruginosa, productora de metalobeta-lactamasas o Pseudomonas aeruginosa extremadamente resistente, claramente cefidrocol tiene más actividad in vitro que Atronaria y bactam. Cuando hablamos de Acinetobacter, Atronaria y bactam pues no tiene actividad y ya sabéis que es un microorganismo, un patógeno difícil o complicado de tratar. Y cuando hablamos de Stenotrophomonas maltophilia, pues fijaos que la susceptibilidad pues es muy parecida, ¿no? Y además es extraordinariamente buena, ¿no? De más de un 97%, ¿no? ¿Y cuál es el impacto que tienen estas infecciones en nuestros pacientes? Bueno, pues fijaos que en este estudio, que es el estudio de la red Alarico en Italia, donde se incluyen 1.200 pacientes con infecciones monomicrobianas por bacilos gram negativos, todo bacteriemias, con la mitad de los aislados prácticamente eran susceptibles a carbapenemes, con un 23% de KPC, 6% de metalobeta-lactamasas, 4% de Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenemes, incluso un 8% de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemes. Fijaos si cogemos la mortalidad en el día 30, las referencias son esas bacteriemias por gram negativos sensibles a carbapenemes, la mortalidad es de un 13%, es una mortalidad en este trabajo relativamente baja, pero si la comparamos con la mortalidad causada por las infecciones por enterobacterias productoras de MBLs, fijaos que la mortalidad a los 30 días es de un 36%, es decir, que hay un exceso de mortalidad de un 35%, superior a las infecciones producidas o la mortalidad causada por Pseudomonas aeruginosa o por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemes. Es decir, que el impacto en nuestros pacientes pues es alto, es mucho, ¿no? Este es un trabajo publicado en el 2023, cuando todavía no había Atronaria y bactam. Es verdad que se utilizaba Ceftazia y bactam más Atronam, y donde el cefidrocol no estaba disponible en todo el mundo. Es decir, que probablemente este impacto en la mortalidad se deba a la utilización de regímenes que son infraterapéuticos o que no llegan a ser del todo eficaces, ¿no? Y la última parte es en revisar un poquito qué opciones tenemos, aunque ya las hemos ido perfilando, qué opciones tenemos en el tratamiento de las infecciones por estos bacilos gram negativos productores de metalobeta-lactamasa. Quería dedicar muy poquito tiempo, menos de un minuto, a un fármaco que se ha utilizado en los últimos años debido fundamentalmente a que no teníamos otras opciones, como es la colistina, que hemos tenido que aprender todos a redosificar la colistina, a darnos cuenta de que sin niveles es muy complicado manejar a un paciente con colistina por ese estrecho margen terapéutico que sabéis que tiene. Si estamos por debajo de 2 en sangre, pues probablemente seamos infraterapéuticos, y si estamos por encima de 2, probablemente estemos en niveles tóxicos, sobre todo para el riñón. Y fijaos que en este trabajo publicado, donde se hace una revisión exhaustiva del papel de la colistina en distintos trabajos y que coincide además con lo que se recomienda en las guías, tanto en las guías del ECMIR como en las guías ITSA, como en las guías nacionales de la SEINC, fijaos cómo el papel de la colistina queda totalmente relegado, ¿no? Es decir, no utilizar colistina si tenemos un beta-lactámico con un inhibidor o un beta-lactámico activo eficaz, ¿no? Y esto es cierto para las enterobacterias productoras o resistentes a carbapenemes, y ocurre lo mismo con Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenemes, es decir, no usar colistina. De hecho, colistina ya no aparece. Fijaos que las opciones de tratamiento en ningún caso
reflejan la colistina, porque los beta-lactámicos tienen una mayor actividad intrínseca y si podemos elegir un beta-lactámico con un inhibidor o un beta-lactámico activo, es lo que deberíamos hacer. Es decir, que yo creo que la colistina, fuera del papel que pueda tener, como sugieren en la neumonía, bajo el punto de vista de la colistina administrada de manera local, de la colistina inhalada, yo creo que a día de hoy no tiene ningún papel en el tratamiento de estas infecciones. Hay otro fármaco que es la erabaciclina, que es un fármaco nuevo, es una nueva tetraciclina, que tiene una gran actividad frente a enterobacterias productoras de carbapenemasas, frente a KPCs, metalobetalactamasas, enzimas de tipo OXA, GES, etcétera. Este es un estudio in vitro realizado en Polonia, donde si os fijáis la distribución de CMIs en enterobacterias productoras de metalobetalactamasas, pues la MIC50 está por debajo de 0,5, es decir, que sería una opción sobre el papel in vitro. El tema está en que las tetraciclinas ya sabéis todos que son bacteriostáticas, que tienen un nivel de distribución, un volumen de distribución muy elevado y probablemente su papel en este tipo de infecciones sea como fármaco combinativo, es decir, en aquellos pacientes en los que tengamos una infección con alto inóculo, donde queramos proteger al betalactámico de la generación o de la aparición de multiresistencias, o donde tengamos un foco difícil, complicado, o donde no hayamos podido tener una colección, un acceso, probablemente la erabaciclina en combinación con un betalactámico sea una buena opción terapéutica, al menos los primeros días de tratamiento hasta que consigamos controlar bien el foco o reducir el inóculo, ¿no? Ya sabéis también que en Pseudomonas aeruginosa las tetraciclinas no tienen actividad, Pseudomonas resistente intrínsecamente, es decir, que tendrían sentido fundamentalmente en enterobacterias, aquí tenéis dos ejemplos, E. coli y Klebsiella, o en Acinetobacter, que tiene también una buena actividad, ¿no? ¿Qué tenemos en los ensayos pivotales? Pues en los ensayos pivotales, fijaos, aquí traigo datos de dos ensayos de los dos de los pivotales de cefidrocol, el Credible y el Apex, donde fijaos que se compara cefidrocol frente a la mejor terapia disponible, carbapenem u otra, y fijaos cómo de manera global los datos combinados de estos dos trabajos pues nos dicen que la eficacia de cefidrocol pues es de un 70%, con una erradicación microbiológica de un 60%, el 60% de los pacientes, y con una mortalidad bajita de un 12%, llama la atención que es una mortalidad baja, y cuando comparamos los datos de cefidrocol frente al resto de comparadores, pues la verdad es que parece que es superior en el tratamiento de las infecciones por gram negativos resistentes a carbapenemes. Hay poquitos números porque son poquitos pacientes, pero cuando descendemos en esta tabla a qué ocurre según el tipo de carbapenemasa o según el tipo de resistencia, cuando hablamos de las metalobetalactamasas, y repito que hay muy poquitos casos, 16 con NDM y 8 con no NDMs, pero fijaos como ya se intuye esto que veíamos ya in vitro, que en el caso de cefidrocol pues no tiene la misma eficacia o la misma curación clínica cuando hablamos de NDMs que cuando hablamos de no NDMs, 56% frente a un 100%, y luego fijaos también que la mortalidad en el día 28 pues, se acumula en el caso de cefidrocol, en el caso de pacientes con infecciones por NDMs y no así en el caso de infecciones por otras carbapenemasas. Tenemos también datos nacionales, son los datos del estudio Perseus, actividad de cefidrocol en vida real en bacilos gram negativos resistentes a carbapenemes, pero fijaos que el Perseus, fundamentalmente la mayor parte de aislamientos, el 75%, se trata de Pseudomonas aeruginosa, aunque veis aquí que hay multitud de focos, y como corresponde a lo que tenemos en la epidemiología local, pues el 60% son enzimas de tipo BIM, es decir, que los resultados están un poquito volcados hacia la Pseudomonas aeruginosa y metalobetalactamasas. Si vemos los resultados, fijaos cómo en Pseudomonas aeruginosa el éxito clínico se alcanza en un 90% y la curación en un 87%, con una mortalidad de un 15% al día 28, es decir, datos muy buenos. En el caso de enterobacterias productoras de metalobetalactamasas, los datos también son muy buenos de curación clínica, aunque la mortalidad, fijaos que es un poquito más alta, pero ojo porque solo había 10 pacientes, es decir, que cautela con estos datos, ¿no? Hay en marcha algún trabajo que nos va a dar un poquito más de luz en las enterobacterias productoras de metalobetalactamasas. ¿Qué ocurre con los pivotales de Actonam y Bactam? Bueno, pues en el estudio Revisit, fijaos que la principal limitación de este estudio es que solamente 19 aislamientos eran productores de carbapenemasa, ¿vale? Y de ellos solamente había 7 metalobetalactamasas. Es decir, que también con el Actonam y Bactam, aunque en el trabajo se concluyó que la actividad de Actonam y Bactam en las bacteriemias por bacilos negativos resistentes, cuando comparábamos con el comparador, que era el grupo de meropenem, era un fármaco activo, pero fijaos que tenemos de nuevo la misma limitación, un escaso número de pacientes con metalobetalactamasas. Sin embargo, tenemos una amplia y gran experiencia con la combinación de ceftazidimab y Bactam más aceronam. Fijaos que en este trabajo de Falcone, el grupo italiano, 102 bacteriemias, 82 causadas por NDM y 20 por BIM,
enterobacterias, fundamentalmente, la tasa de mortalidad a los 30 días fue de un 19% en el grupo de Ceftibactam-azatronam y un 44% en en el resto de tratamientos, ¿no? Que como os fijáis aquí en esta tabla, pues son multitud de combinaciones, cuanto menos extrañas en muchos casos, ¿no? Colistina más fosfo más teciciclina, aztronam más un aminoglucósido, colistina sola, etcétera. La mortalidad ahí pues era muy elevada. Y fijaos que en esta Kaplan-Meier de supervivencia, el hecho de haber recibido ceftazidime más aztronam, pues había diferencias significativas en términos de supervivencia cuando lo comparábamos con cualquier otro comparador, ¿no? Hay otro trabajo publicado también recientemente con 300, casi 350 pacientes con bacterinas por enterobacterias, multitud de focos, donde fijaos que los datos in vitro nos muestran que ceftazidime más aztronam, la susceptibilidad era casi del 100%, en el caso de cefidrocol la susceptibilidad era solamente del 33%, y en el análisis multivariante veis cómo el hecho de haber recibido ceftazidime más aztronam era un factor protector frente a la mortalidad. Es decir, que los datos in vivo e in vitro que tenemos de la combinación Z-Ibactam más Atronam, pues son bastante buenos, ¿no? Acabo ya con el futuro, ¿no? Porque está claro que tenemos nuevos inhibidores, el metazobactam ya lo tenemos aquí, combinado con cefepime, su foco no son las carbapenemasas, de las metalobetalactamasas, perdón, pero en breve tendremos cefepime cidebactam, que es un fármaco, el cidebactam, que es un inhibidor de beta-lactamasas de clase A, de clase B, de clase C y de clase D, es decir, que cuando lo tengamos pues será una buena combinación para el tratamiento de cualquier microorganismo productor de cualquier carbapenemasa, y tendremos que ir poquito a poco pues aprendiendo las peculiaridades de cada inhibidor y de cada combinación, ¿no? Ya concluyo con un poquito el esquema terapéutico, que es el que utilizo yo en mi día a día, ¿no? Cuando tengo un paciente con una infección sospechada o confirmada por una metalobeta-lactamasa, hay que hacer algunas consideraciones inicialmente, ¿no? Si estamos hablando de tratamiento empírico, dirigido o semidirigido, porque tenemos un cultivo de vigilancia positivo, si estamos hablando de pacientes colonizados o infectados, por supuesto el manejo de la sepsis y de las comorbilidades, aparte del control del foco, juegan un papel fundamental en el tratamiento de este tipo de infecciones. Hoy en día, más que nunca, es imprescindible la comunicación tanto con el servicio de farmacia hospitalaria como con el servicio de microbiología clínica, porque es muy importante conocer dos cosas. Uno, todo lo posible sobre el microorganismo, no solo la CMI, sino cuál es el mecanismo de resistencia, si es una metalobeta-lactamasa, qué tipo de metalobeta-lactamasa, y ojo, porque un problema emergente en los últimos años es la producción de dobles carbapenemasas, que en ocasiones son difíciles de detectar en el laboratorio de microbiología. Y luego, por supuesto, nos hablará ahora Sonia sobre ello, pero los parámetros PKPD para el manejo de estos fármacos son fundamentales. Las toxicidades y la eficacia tenemos que controlarlas si es posible. Hablará Sonia de la posibilidad de hacer o tener niveles para el manejo, y, por supuesto, las medidas de aislamiento del paciente para evitar la propagación de esas metalobeta-lactamasas, la aparición de brotes en el hospital. Esta es un poquito la imagen que tengo en la cabeza a día de hoy. Para las enterobacterias productoras de metalobeta-lactamasas, creo que Atronam en general es un fármaco que tiene una gran actividad, especialmente en el tratamiento dirigido o semidirigido. Sin embargo, cuando hablamos de Pseudomonas aeruginosa productora de metalobeta-lactamasa, que probablemente tenga otra serie de mecanismos de resistencia añadidos, cefidrocol creo que ha demostrado mejor actividad que cualquier otro fármaco. Fijaos que hay áreas de confluencia donde se mezclan ambos dos, porque esto no es matemática pura, sino que habrá pacientes con infecciones por pseudomonas donde sea más razonable utilizar Atronam y Bactam, o pacientes con enterobacterias productoras de MBLs donde cefidrocol sea el fármaco que podamos utilizar. El papel de estos otros fármacos, la erabaciclina en el caso de enterobacterias, probablemente, como os he comentado antes, fármaco para combinar en los primeros días, hasta buen control de foco, hasta tener una disminución de la carga bacteriana. La fosfomicina puede ser útil en algunas infecciones, sobre todo en aquellas que tienen un foco urinario, y los aminoglucósidos o la colistina nebulizada, pues de la misma manera son coadyuvantes en el tratamiento, pero ni mucho menos son los tratamientos pivotales en este tipo de infecciones. Muchísimas gracias por vuestra atención. Doy paso directamente a la segunda presentación, luego tendremos las preguntas que podéis hacer a través del chat, y le doy paso a Sonia para que continúe con el webinar. Muchísimas gracias. Compartir pantalla. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Sonia, perfecto. Estupendo.
Bueno, nada, buenos días a todos y a todas y nada, agradecer a José Luis. La verdad es que es un placer escucharle y aprender y revisar, bueno, este repaso que nos ha hecho tanto a nivel epidemiológico como de tratamiento. Y bueno, y haré la parte más, ¿no? más aplicada, que sería un poco cómo podemos optimizar estas opciones terapéuticas que nos ha revisado también José Luis, ¿no? Muchas de las acciones que voy a presentar seguramente ya las hacéis en vuestros hospitales, simplemente revisaremos o repasaremos el motivo de por qué las hacemos, ¿no? Este va a ser un poco el índice de la sesión. En 20 minutos, pues nada, revisaré brevemente qué sabemos de estos nuevos betalactámicos asociados o no a inhibidores de betalactamasas. Luego hablaremos un poco sobre el inhibidor, que creo que es un fármaco, ¿no? O un cofármaco que a veces nos hemos olvidado de ellos. Son todos iguales, hablaremos un poco las diferencias. Y luego el PKPD de las otras opciones, ¿no? Que en este caso me centraré solo en colistina, en amicacina y en erabaciclina. Vamos a empezar con los betalactámicos y aquí, tal y como ya nos ha presentado José Luis, pues podemos hablar de Aztreonam avibactam, de la combinación Aztreonam más Ceftaavi o de acifidirocol, ¿no? Todos ellos, esto seguramente estas diapositivas ya las habéis visto en múltiples presentaciones o en múltiples revisiones, pues todos ellos pertenecen al patrón de los fármacos conocidos como tiempo dependiente, ¿no? Y aquí incluimos el betalactámico y los monobactams y también la mayoría de los inhibidores, ¿no? Y también las tetraciclinas. Esto es importante porque de este tipo de patrón de actividad va a depender, ¿no? Pues cómo los utilizamos y cómo los estamos utilizando, ¿no? Y esto a modo de repaso, estas diapositivas probablemente también las hayáis visto, pero a modo de repaso para diferenciar un antibiótico más concentración o más tiempo dependiente, los concentración dependientes, ¿no? Se harían aquellos en los cuales para controlar el inóculo inicial, a medida que aumentamos las concentraciones de fármaco, pues conseguimos una reducción más rápida y más intensa del inóculo bacteriano inicial, ¿no? Y aquí pues pertenecerían, por ejemplo, los aminoglicósidos o la colistina, que luego lo repasaremos nada con un par de diapositivas muy brevemente, ¿no? Mientras que los tiempo dependientes, que es donde van a pertenecer todos estos betalactámicos y la mayoría de inhibidores de betalactamasas, y Aztreonam, pues es verdad que necesitamos una cierta concentración, pero a medida, o sea, cuando ya sobrepasamos unas 4 o 5 veces el valor de la CMI, pues no conseguimos grandes beneficios a la hora de reducir este inóculo bacteriano inicial, ¿no? Es importante también cuando hablamos de optimizar el PKPD de estas moléculas, ¿no? Ya sea los betalactámicos como amicacina, como acolistina, es que aquí tenemos que también utilizar el PKPD o podemos utilizar el PKPD o creo que es el futuro y lo que se está haciendo cada vez en más centros es no solo garantizar la curación clínica de ese paciente, sino también optimizar el PKPD para evitar la selección de mutantes resistentes, que como habéis visto en el panorama epidemiológico que nos ha presentado José Luis, pues es un factor fundamental, ¿no? Y en este sentido, aparte de considerar la CMI, tenemos que considerar unos targets un poco más agresivos, ¿no? Que son estos, que serían la concentración preventiva de mutantes, ¿no? Y la diferencia entre la CMI y la concentración preventiva de mutantes, que sería la ventana de selección. Y de hecho, cada vez hay más evidencia a no solo considerar la CMI, sino que ir un poco más allá en estos targets y correlacionar, en el caso de los tiempo dependientes, no solo el tiempo por encima de la CMI, sino también el tiempo por encima de esta concentración preventiva de mutantes. Y en el caso de los concentración dependientes, lo mismo, ¿no? Correlacionar estas concentraciones máximas en relación a estos targets un poco más agresivos, ¿no? Y esto es un tema que cada vez es más frecuente, está más de moda, debido a que estas opciones terapéuticas tan valuosas que tenemos ahora, ¿no? Las queremos preservar, ¿no? Y queremos poderlas utilizar durante mucho tiempo en los próximos años, ¿no? Entonces, por eso muchas veces voy a presentar unos targets que son un poco más elevados, porque el objetivo que tienen, ¿no? Según consenso de expertos, es o sea, no solo intentar maximizar la curación clínica, sino también prevenir que se produzca esta selección de estas cepas a estos antibióticos. Vamos a empezar, como he comentado después de esta breve introducción, con la optimización de estas moléculas y inicialmente nos vamos a centrar en el betalactámico, ¿no? Que sería o ceftazidima o Aztreonam o cefiderocol, ¿no? Y vamos a dejar un poco de parte, que luego lo veremos en una segunda parte, el inhibidor de betalactámicos.
A ver, como betalactámicos, pues tienen características similares a los antiguos, a los que ya conocemos mucho, ¿no? Piperacilina, meropenem, cualquier betalactámico, ¿no? En principio, amplio margen terapéutico, un efecto inóculo más o menos importante, son hidrofílicos, pesos moleculares bastante bajitos, básicamente se eliminan por vía renal y una penetración tisular limitada. Y esto lo comparten con los betalactámicos más antiguos, ¿no? Entonces, como ya hemos comentado que son tiempo dependientes, y esto seguro todos vosotros y todas vosotras ya lo sabéis, ¿vale? Vamos a optimizar o vamos a intentar que el porcentaje, ¿no?, de tiempo entre dos dosis consigamos concentraciones de fármaco libre por encima de la CMI. Y esto es válido para penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monoactams como Aztreonam. Y también, como comentaré luego, para algunos inhibidores de beta-lactamasas. ¿Cuál es la diferencia o cuál es lo que caracteriza a estos nuevos betalactámicos inhibidores de beta-lactamasas? Que vamos a buscar ese target más agresivo, ¿sí? Ya hemos pasado de buscar un target como más conservador, que sería el 50% del tiempo entre dos dosis con concentraciones por encima de la CMI, a un target un poquito más intenso en estudios clínicos, en el que ya buscamos el 100% del tiempo con concentraciones por encima de la CMI, y ya en estas nuevas moléculas lo que recomiendan el consenso de expertos es que para maximizar este bacterial killing, ¿no?, esta reducción del inóculo, vamos a intentar buscar concentraciones que durante todo el tiempo entre dos dosis estén entre 4 y 5 veces por encima de la CMI, ¿no? Y esto es en especial en pacientes críticos, en pacientes con infecciones difíciles de tratar, como las con infecciones causadas por cepas productoras de metal o beta-lactamasas, para garantizar que estos antibióticos penetran de manera suficiente en el lugar de acción y, como comentaba, para prevenir la selección de estas cepas resistentes. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos un poco, esto es un tema que a veces nos es difícil, sabemos un poco cuál tiene que ser el límite inferior, es decir, vamos a buscar en principio este 100% del tiempo con concentraciones entre 4 y 5 veces por encima de la CMI, pero a veces desconocemos un poco el target superior, ¿no? Es decir, hasta cuánto, ¿no? O sea, como mínimo 4 veces, pero tenemos un máximo. Esto tampoco está muy bien definido, pero también según consenso de expertos, pues se recomienda no superar unas 8-10 veces el valor de la CMI, ¿no? Pero realmente no tenemos un valor exacto, ¿no? Es importante, como ya sabéis, si tenemos datos de toxicidad asociados a concentraciones, no superar esos datos de toxicidad, y evidentemente mucha precaución o más precaución en pacientes ancianos con insuficiencia renal o pacientes que ya tengan alguna patología neurológica de base en el que el riesgo de neurotoxicidad puede estar aumentado, ¿no? En esta tabla he querido revisar un poquito los datos que tenemos de concentración asociada a neurotoxicidad de algunos betalactámicos. Entonces, os pongo aquí ceftazidima, ¿no?, de la combinación ceftazidima-vivactam, en el que, bueno, siempre hay disparidad entre estos artículos, pero más o menos no se recomendaría superar unos 70-80 miligramos mililitro. Y en cambio, para el resto, es verdad que tanto para Aztreonam como para cefidrocol no hay umbral definido y prácticamente, bueno, no hay reportados casos de neurotoxicidad, ni con Aztreonam en monoterapia no asociado a Aztreonam Vivactam, tampoco para cefidrocol, o sea, que parecen ser fármacos a nivel de neurotoxicidad bastante seguros, y para Vivactam lo mismo, no hay un umbral definido, no se ha asociado a neurotoxicidad, y es cierto que hay un caso publicado en el que se produjo neurotoxicidad, pero el paciente recibía ceftazidima y Avibactam. Y la verdad es que los niveles de ceftazidima, como si os fijáis, eran superiores a 100, y estas alteraciones neurológicas se asociaron más a la ceftazidima que no a Vivactam. Es decir, que Aztreonam, cefidrocol y Avibactam pues serían bastante seguros a nivel de efectos adversos de neurotoxicidad. ¿Cómo podemos optimizar, ¿no?, este tiempo, este target tan agresivo, que sería buscar más o menos unas 4 o 5 veces el 100% del tiempo concentraciones por encima de la CMI? Pues eso también lo conocéis todos y probablemente lo hacéis todos en vuestros hospitales, ¿no? Bueno, pues dosis altas, en especial en el paciente de mayor gravedad o en especial cuando tengamos aislados con CMIs cercanas al punto de corte de sensibilidad. ¿Vale? La utilización de dosis de carga asociado a infusiones prolongadas o infusiones continuas, todos estos fármacos ya en ficha técnica, ¿no? Ya la dosis recomendada es en perfusión extendida, entre 3-4 horas, ¿vale? Y si se puede, también se puede utilizar la infusión continua, y
bueno, si tenemos la suerte de poder monitorizar el beta-lactámico, pues ideal la monitorización. ¿Esto es en todos los pacientes? Pues no, como siempre digo, es muy importante optimizar este target en estas poblaciones en las que tenemos un alto riesgo de no conseguirlo, ¿no? Y estos son pacientes con sospecha de un volumen de distribución aumentado, como el paciente de la sepsis, aclaramiento renal aumentado, pacientes con CMIs altas, infecciones que son de difícil acceso, en las que sabemos que no llegamos o que es difícil, ¿no? Porque probablemente es un tejido mal irrigado, porque hay necrosis, por miles de factores, o pacientes con obesidad, especialmente los pacientes con obesidad mórbida, ¿no? En el cual sí que ese exceso de grasa también va acompañado de un exceso de volumen hidrofílico, ¿no? De agua. Un breve inciso sobre el uso de las infusiones continuas en estas nuevas moléculas, ¿vale? Está demostrado que nos permiten mejorar mucho, conseguir un PKPD adecuado. Han demostrado buenos datos de eficacia y de tolerancia. Una gran ventaja es que nos permiten reducir la dosis total que administramos, y esto nos puede ayudar a reducir el coste de estas moléculas, que tienen un coste importante, y que tenemos datos de estabilidad, ¿vale? Tanto en bombas de infusión como bombas elastopénicas, ¿no? Y aquí, bueno, os presento pues un poco cómo hemos trabajado nuestro grupo del hospital, ¿no? En la monitorización de estas moléculas administradas mediante infusiones continuas, juntamente con la monitorización que nos ha permitido dar dosis más bajas a las totales diarias y reducir pues, los costes de manera significativa. Esta optimización de estos nuevos betalactámicos se ha registrado o se ha descrito en múltiples estudios. Este es un estudio ya, bueno, un poquito antiguo, ¿no? de hace ya un par de años, del Annals of Intensive Care, en el cual pues ya recomienda para estos nuevos betalactámicos asociados o no a inhibidores de betalactamasas, pues eso, de manera básica y tal y como recomienda la ficha técnica, el uso de infusiones extendidas, y además pues en pacientes con aclaramiento renal aumentado o limitación, dificultad en la penetración de estos fármacos, o infecciones de difícil acceso o CMIs altas, ya recomienda el uso de infusión continua, y además recomienda el uso de esta dosis aumentada administrada cada 6 horas, ¿no? Importante también estas recomendaciones de optimización en pacientes críticos sépticos con algún grado de alteración de la función renal. Y aquí es importante destacar que en estas situaciones, que es la insuficiencia renal aguda, sobre todo de origen prerrenal, que puede presentar el paciente séptico, o las técnicas de depuración continua, especialmente aquellas de alto flujo, o el aclaramiento renal aumentado, en este caso recomendamos dosis altas y perfusiones extendidas, ¿vale? Incluso también en pacientes con esta insuficiencia renal aguda, que se suele resolver en 48 y 72 horas, ¿no? También, tal y como he comentado, en pacientes con hemofiltro que tengan pues, esta técnica depurativa de alto flujo, y especialmente también cuando tengamos una cierta diuresis residual, y ya esto es obvio en el paciente con aclaramiento renal aumentado, en el cual nos va a ser realmente difícil conseguir este target PKPD, ¿no? La recomendación es este target, como veis aquí, bastante agresivo, entre 4 y 8 veces a CMI, y, si es posible, ir ajustando las dosis en función de los niveles. Como puntos controvertidos a nivel de PKPD, ¿no? Que quizás pues, nos planteamos todos, en cuanto a Aztreonama Vivactam, hemos hablado de las dosis de carga, en especial en el paciente séptico con el volumen de distribución aumentado. Pues ya sabéis que la dosis de carga actual recomendada en ficha técnica es esta, de 2 gramos y 0,67 de Avibactam, en una perfusión de 3 horas, que sería un vial y un tercio, que es, en principio, según estudios poblacionales, una dosis que permite conseguir una exposición adecuada ya desde el tiempo cero, ¿no? Que es algo que nos puede preocupar cuando el paciente pues, tiene una alta gravedad. Pero es cierto también que hay ya datos en vida real, en especial de case reports, de gente pues, que, debido a la complejidad o al riesgo asociado a utilizar esta dosis de un vial a un tercio, o al no querer pues, desechar ese vial sobrante, pues hay datos en vida real de estudios en los cuales, bueno, casos en los cuales se ha utilizado o un único vial o 2 viales, ¿no? Otro punto controvertido a nivel de PKPD, ¿no? A nivel de esta asociación, sería ceftazidime Vivactam más Aztreonam versus Aztreonama Vivactam. Aquí es importante destacar, y esto sí que es importante, que la proporción no es la misma, ¿no? La proporción entre Aztreonama y Vivactam no es la misma cuando utilizamos Aztreonama Vivactam, ¿no? El fármaco comercializado, que cuando utilizamos la combinación de estos dos fármacos.
En el caso de que se decida utilizar esta asociación de Ceftabi más Aztreonam por el motivo que sea, es importante que se administren al mismo tiempo, es decir, en las mismas horas, o sea, ambos cada 6 horas, para garantizar, ¿no?, que el Aztreonam queda protegido por parte del Avibactam, ¿no? Porque si no se produciría una diferencia en las concentraciones y dejaríamos desprotegido el Aztreonam sin el inhibidor, ¿no? Y esto se ve o ha quedado demostrado en un estudio poblacional muy reciente, publicado en el 2025, ¿vale? En el que se demuestra una mejor consecución de este target PKPD de hasta entre el 90 y el 99%, casi 100%, cuando se utilizan Aztreonam y Bactam, mientras que cuando se utiliza la combinación, ese target se reduce, ¿no?, debido a estas concentraciones insuficientes de Avibactam. Y es algo que tenemos que considerar, ¿no? En cuanto a si podemos o debemos monitorizar el betalactámico, pues bueno, de manera tradicional, pues era algo que no se recomendaba, ¿no? Pues ¿por qué? Porque el betalactámico era un fármaco seguro, bajo perfil de toxicidad, pero realmente han aparecido muchos estudios, en especial en el paciente de la UCI y en especial en poblaciones especiales, ¿no?, en los cuales pues, nos puede fallar esta cinética, y también para prevenir la selección de resistencias bacterianas, para conseguir este target más agresivo, sí que parece ser que en estas poblaciones pues, sería recomendable la monitorización si es posible. Vamos a pasar, que veo que voy mal de tiempo, al papel del inhibidor, que a veces nos los hemos olvidado. Son todos los betalactámicos, inhibidores betalactámicos iguales. Para entender si son distintos o no, es importante entender cómo actúa el inhibidor. Bueno, el inhibidor lo que hace, tal y como ya sabéis, ¿no?, es que se une, ¿no? Igual que el betalactámico se une a las PBPs, pues el inhibidor se une a estos enzimas, a estas betalactamasas, y nos dejan protegido el antibiótico para que pueda ejercer su acción, ¿no? Esta sería un poco la secuencia, ¿vale? De lo que hacen las betalactamasas, ya sea en serino o metalo, ¿vale? Se unen al betalactámico, inicialmente por un ensayo no covalente, luego un ensayo covalente, y lo que acaban produciendo es la destrucción y la inactivación del antibiótico, ¿no? Entonces, cuando damos el inhibidor, pues inhibimos esta enzima beta-lactamasa. Estas serían las características que tendría que tener el inhibidor ideal, y a resumen no voy a entrar en ello, pero el hecho es que tiene que ir siempre acompañando el beta-lactámico para protegerlo, ¿no? A nivel de penetración, a nivel de efecto inóculo, a nivel de reacciones adversas, o sea, tiene que ser el mejor acompañante para el beta-lactámico, ¿no? ¿Y son todos los inhibidores de beta-lactamasas iguales? Pues no, ¿no? En esta unión entre el inhibidor y el enzima hay dos tipos, ¿no? Tenemos los inhibidores que se llaman, se caracterizan por ser inhibidores suicidas, ¿no?, que quedan unidos de manera irreversible, ¿no?, a la enzima, o que se degradan y que suelen tener estructura de betalactámico. Y luego tenemos los más nuevos, ¿vale?, que son los que tienen una estructura que no es de betalactámico, que se llaman reversibles o no suicidas, ya que permiten la recuperación, ¿no?, del inhibidor, que puede ir a inhibir una nueva betalactamasa, ¿no? Esto hace que la potencia de los no suicidas pues tiene una mayor potencia de inhibición, ¿no? Aquí tenéis la clasificación, y en cuanto a los reversibles, ¿no?, que tienen esta estructura de no betalactámico, tendríamos Avibactam, ¿no? Y en este caso, pues esto, tienen una mayor potencia de inhibidor, de inhibir estas betalactamasas, ¿no? En cuanto a las características farmacocinéticas, tal y como he comentado, es muy importante que sean similares al betalactámico que acompaña, y en este caso, pues en especial la semivida, ¿no? Y en este caso, pues aquí Avibactam, que es el que acompaña a Ceftazidime Avibactam o Aztreonam Avibactam, pues tiene un buen perfil, ¿no?, porque tiene una semivida pues, muy similar al acompañante, y aparte pues tiene una baja unión a proteínas plasmáticas. En esta tabla simplemente pues, comparar, ¿no?, la semivida similar entre Avibactam, Aztreonam y Ceftazidima, un perfil de excreción renal bastante similar, ¿vale?, y unos buenos datos de penetración también entre los tres fármacos. ¿Conocemos cómo optimizar el PKPD de estos inhibidores? ¿Conocemos el target PKPD? Pues bueno, es verdad que todo está basado en estudios preclínicos, pero sí que sabemos que este target PKPD, que a lo mejor lo teníamos un poco olvidado, cada vez es más importante garantizar que también lo estamos consiguiendo, ¿vale? Y hay dos tipos de inhibidores, hay unos más tiempo dependientes y unos más AUC dependientes. En el caso de Avibactam sería un inhibidor tiempo dependiente, en el cual pues, también buscaríamos conseguir concentraciones por encima de una concentración que en este caso no tiene nada que ver con la CMI, sino que es esta concentración límite o CT,
¿vale? Que es una concentración que estamos seguros que nos va a proteger el betalactámico, ¿no? Es decir, esta concentración es una concentración que nos permite recuperar la actividad del betalactámico. Es una concentración que va a depender un poco del tipo de acompañante, del tipo de especie bacteriana, del tipo de betalactamasa, pero que está descrita, ¿no? Como veis aquí, para el Vivactam es distinta tanto si acompaña ceftazidima como si acompaña aztreonam. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto es un nuevo concepto que ha aparecido, que es que no solo nos tenemos que preocupar del PKPD del betalactámico, sino también del PKPD del inhibidor, ¿no? Y se habla de este Aggressive Joint PKPD Target, en el cual pues no solo tenemos que buscar este 100% del tiempo con concentraciones del betalactámico por encima de la CMI, o sea, 4 veces o 5 veces por encima de la CMI, sino también garantizar que el inhibidor, en este caso Avibactam, esté todo el rato, durante el tiempo entre 2 dosis consecutivas, por encima de esta concentración límite que nos permite pues, de tener controladas las betalactamasas. ¿La consecución de este target ha demostrado beneficios a nivel clínico? Pues bueno, sí, y os quiero presentar este estudio en el cual pues, conseguir este target combinado del betalactámico y del inhibidor, ¿vale? En este estudio consiguió, bueno, o sea, conseguir ese target fue un factor independiente de conseguir algo tan importante como la erradicación microbiológica pues de cepas que ya sabéis pues, que son, como os estamos presentando, pues, de difícil tratamiento, ¿no? O sea que sí que hay demostrado su utilidad a nivel clínico. Finalmente, me estoy pasando un par de minutos, muy brevemente, otras opciones que también las ha comentado José Luis. Tendríamos colistina, micacina y erabaciclina. Colistina, un fármaco realmente que es una locura a nivel cinético. Cosas muy, muy importantes. Es súper estrecho margen terapéutico. Las concentraciones que queremos buscar para eficacia se sobreponen con toxicidad. Importante, no conseguimos niveles adecuados en pacientes con buena función renal. Y importante, no utilizarla por vía endovenosa en infecciones pulmonares. ¿Cómo lo optimizamos? Pues importantísimo, si lo damos por vía endovenosa, dosis de carga y altas dosis de mantenimiento. Si podemos hacer TDM para prevenir la nefrotoxicidad y evitar concentraciones nefrotóxicas, importante. Utilizarlo de manera combinada en pacientes con buena función renal y utilizar la vía nebulizada en pacientes con infecciones respiratorias. En cuanto al aminoglicósido, creo que me lo voy a saltar, los conocéis perfectamente, ¿vale? Aquí veis a la izquierda parte positiva y parte negativa a nivel de PKPD, ¿vale? Ya sabéis todas las características de los aminoglicósidos, penetran mal, se inactivan en medio ácido, tenemos que monitorizarlas. ¿Cómo optimizarlo? Pues dosis de carga en paciente séptico, dosis diaria única para aumentar la Cmax, ya que son concentración dependientes, y la monitorización. Y aquí simplemente lo quería comentar es que cuando comparamos el perfil PKPD de los antiguos versus los nuevos, pues evidentemente toda la balanza se declina hacia los nuevos betalactámicos, inhibidores de betalactamasas, por todo esto que hemos comentado, ¿no? Y porque sabemos utilizarlo y porque son fármacos mucho más seguros. Y finalmente acabo con erabaciclina, ¿vale? Que es verdad que tiene un perfil farmacocinético favorable, semivida larga, un volumen de distribución muy alto, una muy buena distribución a IL-11 y penetración dentro de los macrófagos. No se tiene que ajustar la insuficiencia renal, tenemos algún problema de riesgo de interacción con el CYP3A y sí que conocemos el target, que es el Free AUC partido por la CMI, pero realmente tenemos pocos datos en clínica a nivel de PKPD, ¿no? Y además tiene una actividad bacteriostática, ¿no? Con lo cual, realmente desconocemos en la práctica clínica diaria, pues cómo lo podemos optimizar. Si es realmente como otras tetraciclinas, debemos utilizar dosis de carga o dosis más altas, ¿no? Y con esto termino. Siento haberme pasado 4 minutos. Muchas gracias por la atención. Gracias, Sonia. Gracias, José Luis, por vuestras explicaciones y ponencias. La verdad que han sido todas muy, muy, o sea, nos van a ayudar mucho en lo que se nos avecina y en nuestro día a día. Compartir, bueno, que esta jornada está siendo, este webinar está siendo grabado y podréis, cuando, o sea, cuando esté colgado en la SED, podréis consultarlo para aquellas personas que tengan algún tipo de duda de que se han perdido alguna parte o lo que sea. Comentar a los participantes que ya hay 2 preguntas, ahora que voy a pasar a ejecutarlas. Comentar a los participantes que se han conectado más tarde que en preguntas y respuestas podéis lanzar las preguntas a los ponentes y si no son contestadas en directo, porque tenemos hasta las 9:15, os las contestaremos por vía email, ¿vale? Nada, empiezo
por la primera pregunta, que es para ti, Sonia. Buenos días, enhorabuena por la sesión y muy buen contenido. Soy Borja Hoyo del Mm. Hospital Universitario de Donosti. La pregunta es para Sonia. Cuando monitorizáis betalactámicos, ¿qué valor de referencia de CMI elegís? ¿Los que da la UCAST o en todos los casos micro os da el valor de la CMI? Y en qué caso elegir como referencia el MPC, qué valor tomáis? Pues es una buena pregunta. Claro, aquí tienes dos escenarios, ¿no? El tratamiento empírico, en el que no tienes CMI, ni tienes un poco, vas un poco a la locura, y el tratamiento dirigido. En nuestro caso sí que tenemos la CMI, nos la proporciona el Servicio de Microbiología. Si tenemos un tratamiento dirigido, pues claro, nos basamos en la CMI de la cepa, ¿no? Que está causando la infección, sea la que sea. Cuando tenemos un tratamiento empírico, pues aquí vas un poco más a ciegas, ¿no? Es importante, claro, en nuestro caso, como llevamos también muchos años, tenemos muchos datos recogidos de nuestra epidemiología local. Entonces sabemos bastante bien, ¿no? Tenemos registradas todas las monitorizaciones y sabemos bastante bien un poco el tipo de cepa circulante y la CMI más frecuente a los principales betalactámicos. Y esto realmente al final es la información más válida, ¿no? Porque cada hospital tiene ¿no? Su flora y fauna, ¿no? Si no tienes esta información, bueno, pues te puedes guiar puedes ir a tope y guiarte ir al peor de los escenarios, ¿no? El escenario peor, que sería pues buscar el valor más alto de la bacteria más alta que puedes intentar cubrir, ¿no? Que puedes estar pensando en cubrir con esa alternativa. Y en cuanto a la concentración preventiva de mutantes, esto no lo proporciona en la práctica clínica rutinaria. Si me equivoco, José Luis, que también es microbiólogo, que lo confirme. Entonces, lo que se hace es lo que he comentado, ¿no? Buscar este target de 4 o 5 veces por encima de la CMI, que ya con ese exceso, ¿no? Porque en teoría, según datos in vitro, pues estamos como muy pasados, ¿no? De lo que tendríamos que buscar para optimizar, o sea, ¿no? Para conseguir ese control del inóculo. Y cuando ya nos pasa, cuando estamos utilizando ese target como más agresivo de 4 o 5 veces por encima, estás suponiendo que estás por encima, ¿no? Que estás consiguiendo el target PKPD también para la selección preventiva de mutantes. Perfecto, No sé si gracias, me he explicado Sonia. bien con la CMP, si Sí. no, José Luis, que lo aclare, pero es un poco, asumes que estás ya buscando este efecto protector o preventivo de selección de mutantes resistentes sin tener el valor exacto de la CMP. Sí, yo vamos, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sonia y por añadir un punto nada más, y es algo que a veces perdemos de vista, y es que el paciente en el momento cero es un paciente con una infección, imaginaos una neumonía asociada a ventilación mecánica, alto inóculo, dificultad para llegar al foco, etcétera. Ahí hay muchas más probabilidades de, simplemente por el inóculo bacteriano, muchas más probabilidades de seleccionar patógenos, microorganismos multiresistentes, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser extraordinariamente cuidadoso en las primeras 72 horas de terapia antibiótica, porque ahí es donde tenemos el máximo riesgo, o en un acceso no drenado, o en un paciente con una bacteria asociada a un catéter antes de retirar el catéter. Cuando en esos casos iniciales con altos inóculos, focos no controlados, es cuando tenemos que ser más exquisitos con ese PKPD extremo que decía Sonia, que yo creo que es fundamental, ¿no? Ya la situación cambia cuando estamos en el tercer día de tratamiento, hemos drenado los focos, hemos eliminado dispositivos, hemos bajado el inóculo bacteriano, y ahí ya cambia, ¿no? Porque probablemente no es que tengamos que descuidarlo más, pero probablemente hay menos probabilidades de seleccionar mutantes resistentes, ¿no? Perfecto, gracias, José Luis. Gracias, Sonia. Tenemos tres preguntas más que creo que nos va a dar tiempo a lanzar una más y las otras dos probablemente tengamos que contestarlas ya en finalizada la sesión. Nada, Beatriz García Esteban pregunta, ¿cómo hacéis con los alérgicos a betalactámicos con el Aztreonama Bivactam? Lo digo por lo que dice la ficha técnica. Aquí, clásicamente Astronam es un fármaco, el betalactámico, que hemos utilizado en pacientes alérgicos a penicilina. Ojo, porque me imagino que lo que se refiere a la ficha técnica es al tema de la ceftazidima, ¿no? O sea, en pacientes que son alérgicos a ceftazidima, la ceftazidima comparte una cadena lateral con Astronam, de manera que hay fenómenos de transmisibilidad cruzada. Es decir, en pacientes que son alérgicos a ceftazidima, habría que evitar la utilización de Astronam y Bactam, no por la Bivactam, sino por la Astronam, por la probabilidad de tener una reacción
anafiláctica cruzada. En el resto de casos de pacientes alérgicos a penicilina se podría utilizar Acronam. Y con Avibactam no hay, hasta donde yo sé, igual Sonia sabe algo más que yo, pero hasta donde yo sé no hay documentadas reacciones de hipersensibilidad ni alergia a Avibactam, lo cual no quiere decir que no existan, pero de momento no hay una, en pacientes alérgicos a penicilina, a betalactámicos, no está contraindicada la utilización de Avibactam, ¿no? Aquí puntualizar un matiz, ¿no? Y es, uno, el etiquetar y desetiquetar correctamente a los pacientes alérgicos a penicilina. Eso por un lado, la mayor parte ya sabemos que el 80% de los pacientes que dicen ser alérgicos no lo son. Y lo segundo es aprovechar el momento de la detección de esta, que puede ser en la consulta o puede ser en la planta de un paciente que reporta el antecedente o la alergia a penicilinas, el documentarla bien con el alergólogo, porque la alérgica a beta-lactámicos es muy general y ya vemos, por ejemplo, aquí en concreto, que si el paciente es alérgico a ceftacidima, pues no deberíamos administrar Actronam, ¿no? Perfecto. Pues nada, creo que vamos a dar por cerrado. Nos quedan dos Ujú. preguntas de Teresa Rodríguez y de Tamara Álvarez, que ahora mismo las estoy copiando y que os contestaremos Las podemos contestar. Las contestaremos, ¿vale? No os preocupéis, Estupendo. que lo digo por cerrar en hora y que no se nos retrase a todo el mundo. Muchísimas gracias. Esperemos que, bueno, gracias a los ponentes, Sonia, José Luis. Como Gracias a siempre, es un vosotros. placer participar con vosotros. Y nada, esperamos veros pronto y que nada, que este webinar os haya servido para poner un poquito los puntos en todos los nuevos betalactámicos e inhibidores que nos están llegando y cómo posicionarnos. Gracias por todo y nada, nos vemos en la próxima. Gracias, Muchísimas buenos gracias. días. Gracias a Adiós. todos y Leo y Sonia. Gracias, adiós.